El gobierno sigue negociando con los gobernadores para obtener los votos que garanticen la reforma laboral en el Congreso. Para eso tiene algunos puntos de intercambio con la oposición. Por ejemplo, las vacantes en la Corte Suprema en el caso del peronismo. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el analista político Gustavo Damián González. Hola Gustavo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Muy bien por acá. Bueno, todavía no empiezan las sesiones extraordinarias, pero ya hay un tironeo en el que todos los sectores juegan. Los empresarios quieren modificaciones, los gremialistas, si el proyecto se tiene que debatir, modificaciones. Y los gobernadores también plantean lo mismo, sobre todo en los fondos coparticipables. Pero el gobierno dice no hay cambios. ¿En qué termina? Bueno, es una de las prioridades, ¿no? Estamos hablando de una de las leyes que tiene en caja el gobierno y que considera una de sus prioridades. Recordemos que hay algunos antecedentes de reformas laborales que no fueron del todo buenas, especialmente de las oposiciones. La primera y más renombrada fue la del Plan Mucci. Para los más memoriosos recordarán, inicio de la democracia. El ministro de Trabajo Mucci inicia una serie de reformas laborales que llega al Congreso y por un voto no puede ser votada, pero se ganó la oposición muy fuerte de la CGT de Saúl Ubaldín en aquel momento. También intentó lograr algo parecido con menos pomposidad Mauricio Macri y no lo logró, también por la oposición de la CGT. Sería la tercera instancia desde la recuperación de la democracia de una reforma laboral de manera importante. Recordemos que toca elementos que seguramente para el bloque de Fuerza Patria van a resultar inaceptables. Especialmente lo que tiene que ver con las limitaciones a las huelgas para algunos sectores que considera el gobierno servicios públicos que no pueden parar o que tienen que tener limitaciones en su derecho a huelga, que es la educación en todos sus niveles, primario, secundario, menos universidad, aduanas y transporte aéreo, ¿sí? Entonces, el cuadro de situación es bastante complejo. Está en una mejor situación que los antecedentes que nombré porque viene de ganar una elección, es decir, que tiene una legitimidad. Por primera vez tiene un Senado que está partido en tres, literalmente, y que va a tener que hacer acuerdos. Primero con los más afines, PRO, UCR, Coalición Cívica. Y después, como ustedes dijeron, con Fuerza Patria tiene algunas toma y daca. En este sentido, yo veo que esta reforma laboral tiene elementos, no por lo que significa la reforma laboral en sí, sino por los poderes de negociación que tiene que ver con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, defensor del pueblo. Hay más de 130 puestos vacantes del Poder Judicial sin ser nombrados y me parece que esta es una prenda de negociación bastante importante con algunos gobernadores. No creo que con el bloque duro del Frente Patria, pero sí con algunos gobernadores de provincias, ¿sí? La CGT se opone desde un primer momento, inclusive amenaza con un paro general. ¿Qué ofrece a cambio, si es que ofrece algo? Bueno, hay un par de cosas. Sí, es verdad, la CGT ya decide ir a un paro. Pueden pasar, se me ocurren, 2 o 3 escenarios. Un escenario, esta reforma laboral, en teoría va a ser aprobada en extraordinarias en febrero, con lo cual estamos en modo vacaciones todavía en febrero. El poder de movilización que tiene la CGT, primero que no es la misma de Saúl Ubaldini del año 1985 y 84. Segundo, en el mes de febrero es mucho más difícil movilizar a los trabajadores, que ya son bastante difíciles de movilizar porque la CGT, como todas las instituciones, también está devaluada. Segundo escenario, es verdad, no tiene nada para ofrecer, pero puede ser que el gobierno actúe como actúa con los gobernadores del peronismo, es decir, intentar dividirlos, darle alguna prenda de negociación a algunos miembros de la CGT o de algunos sindicatos y que pueda partir a los sindicatos. Tercer elemento, la CGT no tiene mucha voz, te diría que tiene diputados propios, así de la CGT,
uno solo, y uno de la CTA. Pero no está presente el movimiento obrero en el Senado ni en diputados. Así que, ¿qué es lo que tiene para ofrecer la CGT? La verdad es que bastante poco. Es no hacer una huelga general o hacerle huelgas parciales más moderadas, pero no tiene mucho para ofrecer. Pero tampoco subestimar, ¿no? La CGT recién acaba de ser nombrada sus nuevas autoridades, una terna, intenta por lo menos darle un aire fresco a esa CGT, que es bastante difícil poner un aire fresco a esa CGT, pero bueno, también esta terna que fue elegido hace nada más que un mes y medio al frente de la CGT, también tiene que mostrar que busca algún lugar de resistencia, ¿no? Porque si no, se va a ir directamente con el gobierno atados de pies y de manos. No creo que eso suceda por la tradición histórica de la CGT, ¿no? Hay una cuestión en este sentido. La CGT, aunque no se vea, porque es verano, está atravesada por una interna dura. La próxima semana va a haber una nueva reunión en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, de los gremios del peronismo más duro, que le están pidiendo ir al paro. Pero la CGT todavía no resolvió ese paro y juega en voz baja con contactos con senadores y diputados del peronismo. Esto es lo que está sucediendo hoy en esa negociación. Pero también al gobierno, el sector empresario le pide cosas. ¿Hasta dónde Javier Milei, siendo que esta es una ley emblemática, está dispuesto a conceder y qué para tener la ley? Bien, recuerdan, acá tenemos un antecedente sí bastante inmediato, que fue la ley Bases. La ley Bases era el gran proyecto del gobierno. Tardó 6 meses en ser aprobadas y volaron en el camino 165 artículos. De los 600 y pico quedaron 420 artículos. Con lo cual hubo lugares de negociación y hubo muchos artículos que quedaron en el camino. Obviamente ahí hay zonas grises. Por el primer punto que vos decías de la interna de la CGT, es por lo que dije hoy que el gobierno juega a dividir a la CGT, y creo que sería una buena estrategia, que es la misma estrategia que bastante bien le ha ido quebrando algunos gobernadores que vienen de tradición del peronismo. Llámese misioneros, salteños, santiagueños. En algunos lugares, en algunos momentos ha tenido la anuencia de algunos gobernadores que en principio eran difíciles de poder convencer, ¿no? Entonces, seguramente este dato no es un dato menor de la interna de la CGT, porque ahí el gobierno va a tratar de apelar y jugar bien duro para dividir a esa CGT. Y bueno, y con respecto a los lugares de negociación, seguramente va a haber algunos artículos que queden en el camino, porque para el gobierno la nota de la tapa de todos los diarios y de todos los medios es se aprobó la nueva reforma laboral. Claro. No importa si es total, 70, 80 o el 60%. Solo decir que el gobierno tiene una nueva victoria, no solo la ley de bases, no solo las elecciones, sino nada más y nada menos que algo tan sensible para la historia sindical argentina, que es cuando alguien habla de la reforma laboral y en general no viene del peronismo. Bueno, no tengan ninguna duda que es un acierto, independientemente de los jirones de artículos que queden en el camino, ¿no? Estamos en la cuenta regresiva entonces hacia el 11 de febrero cuando se debata finalmente en el Senado. Gustavo, Damián... Va a tener un poder central Patricia Bullrich en el Senado por un lado y Diego Santilli hablando con los gobernadores de provincia, ¿no? Así es. Gustavo Damián González, analista político, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Abrazo grande y buen fin de semana para todos. Gracias igualmente.